Doctores, buenos días. Bienvenidos al segundo Congreso Internacional de Oncología Quirúrgica que se está desarrollando acá en la ciudad de Piura. Vamos a hacer, a desarrollar lo que es el tema sincrónico correspondiente al tema de ética en el uso del catéter POR en el paciente oncológico pediátrico y adulto, que es parte del tercer taller de colocación de catéter POR. Mi nombre es Gaby Marisol Guerrero Villa y yo voy a ser la persona que va a presentar este tema a continuación. Bueno, dentro de los objetivos, el objetivo general es reflexionar sobre los aspectos éticos en el uso del catéter POR en oncología, ya sea en el paciente adulto o en el paciente pediátrico. Dentro de los objetivos específicos, queremos analizar las indicaciones y los límites de uso, reconocer riesgos y responsabilidades, identificar conflictos éticos frecuentes, promover prácticas centradas en el paciente, ¿no? Más que nada en el bienestar y seguridad del paciente. Bueno, el catéter POR es un dispositivo de acceso venoso central permanente. Tenemos dispositivos de acceso venoso central temporal y dispositivos de acceso venoso central permanente. Dentro de los permanentes, el más representativo e importante es el catéter POR. Ya el dispositivo es netamente cuenta de un dispositivo interno permanente de titanio que se implanta debajo de la piel, ¿no? Y que se tuneliza mediante un catéter para que pueda ser llegar directamente al vaso sanguíneo. Este catéter puede ser de poliuretano o de silicona y generalmente llega pues a la desembocadura de la vena cava superior, ¿no? A la entrada de lo que es la aurícula derecha. Aunque alguna literatura también indica que podría llegar hasta la aurícula, ¿no? Dentro de los usos más importantes, resalta el hecho de que el catéter puede soportar múltiples punciones, por lo que generalmente se recomienda en pacientes con terapia discontinua. Esto es evidencia 1A, ¿no? Generalmente los pacientes oncológicos, tanto pediátricos como adultos, son los que van a requerir este tipo de catéter, ya que son usuarios de quimioterapia. Y la quimioterapia es justamente un tipo de tratamiento que se administra vía endovenosa, ¿no? Y de forma discontinua. Es decir, que el paciente va a tener una programación del tratamiento y va a necesitar múltiples punciones posiblemente para que pueda completarse el tratamiento endovenoso con quimioterapia, ¿no? Entonces, básicamente por eso es importante el catéter POR, porque ya se evita las punciones múltiples en el paciente y podría solamente colocarse el catéter que puede tolerar todo este procedimiento sin ninguna complicación. Las indicaciones justificadas son justamente como les indicaba la quimioterapia prolongada y vesicante, ¿no? Dentro de los múltiples quimioterápicos existen más que nada sustancias vesicantes que si se administran por vía periférica van a causar mucho daño, ¿no? A los vasos periféricos, disminuyendo así todo el capital venoso del paciente y haciendo imposible funciones posteriores para la canalización y administración del tratamiento. El acceso venoso difícil es otra de las indicaciones, ya que hay pacientes que justamente empiezan a perder el capital venoso periférico, ¿no? Y el acceso se hace cada vez más difícil. Tratamientos prolongados en casa, más que en casa, podría ser también en el hospital, ¿no? Tratamientos prolongados, como ya les había mencionado, las diferentes quimioterapias que existen van a ser generalmente largas, ¿no? Y discontinuas, por lo que el paciente va a tener tratamiento prolongado en el tiempo. Y otra cosa importante que lo consideramos acá como uno de los pilares éticos es que el paciente siempre esté informado y consciente, ¿no? De cómo va a ser el procedimiento, cuáles son las complicaciones, cuáles son los beneficios.
y que tenga la capacidad del mismo evaluar el riesgo-beneficio del llevar a cabo el procedimiento de la colocación del catéter POR. Bueno, las ventajas, como ya les había comentado, es el acceso continuo a una vena de gran calibre, ¿no? Vamos a proteger el capital venoso periférico del paciente, vamos a evitar las múltiples punciones que no solamente son dolorosas, sino también pueden causar daño a nivel de los vasos periféricos. Vamos a evitar el desgarro y la flebitis, ¿no? Con el uso de las venas periféricas. Proporciona al paciente la libertad de utilizar los brazos, ya que el catéter generalmente se pone en la región cervical y eventualmente en la región femoral, ¿ya? Puede utilizarse para extraer muestras de sangre. Un catéter bien utilizado puede hacer que el paciente ya no requiera punciones periféricas, ¿no? Es decir, mediante el catéter podríamos obtener muestras de sangre, podría recibir el paciente transfusiones, infusión de quimioterapia, infusión de hidratación, todo lo que tenga que ver con el tratamiento y métodos diagnósticos que requieran generalmente la canalización de un vaso, ¿no? Entonces, un catéter bien usado puede usarse para todo eso. Hay que ver las implicancias siempre y el paciente tiene que ser consciente de esto. El procedimiento sí o sí es invasivo. El paciente tiene que conocer las complicaciones que podría acarrear el hecho de ponerse un catéter por solamente la punción. Ya podríamos tener múltiples complicaciones de motórax, hemotórax, punción arterial, y múltiples complicaciones que podría llevarse a cabo durante el mismo procedimiento. Hay que saber los riesgos, estudiar siempre el riesgo-beneficio sobre la colocación del catéter y evaluar los costos, ¿no? Generalmente, si el sistema de salud fuera como todos quisiéramos, todos tendrían acceso gratuito al catéter, ¿no? Cosa que en nuestra realidad no pasa. Entonces, siempre tenemos que tener presente los costos que le representen al paciente, ¿no? Bueno, y ahora, después de esta parte introductoria, vamos a pasar básicamente a lo que es la ética en el uso del catéter por el paciente, tanto pediátrico como adulto, ¿no? Que es portador de cáncer. Tenemos que tener en cuenta múltiples factores, para nosotros hablar de ética durante este procedimiento. Uno de ellos es el cuidado y el mantenimiento, ¿no? El paciente tiene que tener acceso a un buen cuidado y mantenimiento. No solamente se trata de colocar el catéter, ¿no? Y dejarlo así a la de Dios, a lo que decida el paciente, ¿no? Si es un paciente de provincia, si es un paciente que no puede acudir mucho al hospital para los mantenimientos, los cuidados, etcétera, tenemos que evaluar también todo eso porque pueden haber complicaciones que estén ligadas a un mal cuidado y mantenimiento. Entonces, al final la colocación del catéter ya no es beneficioso, sino perjudica al paciente. Respeto al paciente. Siempre hay que respetar que el paciente, la decisión del paciente, si él decide viendo, conociendo las complicaciones y los beneficios del procedimiento, tiene la capacidad de decidir si va a querer hacer el procedimiento o no. Como tercer pilar tenemos la seguridad, ¿no? Tenemos nosotros que brindarle al paciente un procedimiento seguro, ¿no? Dentro de esto siempre está el pilar de la capacidad del cirujano que pueda realizar el procedimiento, ¿no? Así como también los métodos que se utilizan dentro del procedimiento, ¿ya? Y en el cuidado posterior del paciente para brindarle seguridad durante todo ese periodo. El cuarto punto es la vigilancia posoperatoria, ¿no? No se trata de, como les decía, de colocar el catéter y abandonar al paciente, sino de hacerle una vigilancia posoperatoria para ver cómo está la herida operatoria, para ver cómo está funcionando el catéter POR. Muchos catéteres por mal funcionamiento, mal mantenimiento, terminan siendo tapados, ¿no? Entonces ya no se pueden usar, entonces tenemos que hacerle vigilancia. La elección del procedimiento menos invasivo, lógicamente, ¿no? Eh,
El catéter POR es un procedimiento invasivo, pero que en manos de un cirujano experto baja totalmente la tasa de complicaciones, ¿no? Entonces, siempre el paciente debe conocer que el procedimiento es invasivo de por sí. El sexto punto es el uso de la guía ecográfica. Ya se ha determinado que el gol estándar para la colocación del catéter POR es el uso del ecógrafo. Entonces, ya es un añadido que nosotros tenemos que tener sí o sí para garantizar la seguridad del procedimiento. Ya no es selectivo. Y como último punto hay que ver bien, conocer bien las técnicas asépticas estrictamente, ¿no? Hay que emplear una buena técnica de asepsia, antisepsia durante la preparación del campo quirúrgico, ¿no? El uso de guantes estériles, material estéril, el que se haga en una sala de operaciones, un quirófano, ya se ha determinado y avalado por la evidencia de que debería realizarse en un quirófano, ¿no? Justamente para evitar todo lo que son las tasas de infecciones y complicaciones infecciosas posteriores. Bueno, dentro de los principios éticos también hablamos de un principio de justicia, de beneficencia, de autonomía y de no maleficencia en cuanto al catéter porno. Vamos a ir desglosando todos estos puntos. Dentro del principio de justicia, como les mencionaba antes, la justicia que implica que todos los pacientes tengan acceso a la atención médica, ¿no? Tengan acceso no solamente a la atención en sí, sino también al material que se usa, ya que el catéter actualmente no es un catéter barato, es un catéter que tiene un costo relativamente alto. Entonces, si hablamos de justicia, todos los pacientes deberían tener acceso tanto a la atención por un cirujano experto como también al material idóneo, ¿no? Un catéter que sea de un material idóneo que no le va a implicar complicaciones posteriores al paciente. Y esto no debería estar sujeto a factores económicos o personales, ¿no? Entonces, dentro de este principio se buscaría esto. En el principio de no maleficencia, como ya les había mencionado, tenemos que tomar todas las precauciones posibles para evitar el menor daño posible al paciente oncológico, ¿no? Incluye más que nada el riesgo de infección, las lesiones vasculares u otras complicaciones. Esto implica mucho, recalco una vez más, la preparación del médico cirujano, la actualización, ¿no? Y la práctica. Es por eso creo yo que ustedes están en este taller, ¿no? Para seguir preparándose, seguir aprendiendo. Entonces, eso es importante dentro del principio de no maleficencia. En el principio de autonomía y capacidad de consentimiento, el paciente oncológico tiene todo el derecho de conocer cómo es el procedimiento, cuáles son los beneficios, cuáles son las complicaciones que podría tener durante el procedimiento y posterior a este procedimiento, ¿no? Ya en el seguimiento en el tiempo. Recordemos que el catéter POR puede estar dentro del organismo del paciente hasta 5 años. En esos 5 años pueden haber múltiples complicaciones, complicaciones asociadas a trombosis, complicaciones eh, de ya no pasaje, ¿no? De obstrucción del catéter, complicaciones infecciosas, tal vez por una mala técnica séptica que pueda implantarse en la zona donde está el catéter y pueda desencadenar complicaciones graves, ¿no? Como celulitis, que pueda incluso llevar a la sepsis del paciente. Entonces, el paciente tiene que conocer todo eso y tener el derecho y la autonomía de firmar un consentimiento informado, conociendo detalladamente cuáles son las complicaciones que podrían suceder y también los beneficios del procedimiento. Dentro del principio de beneficencia, el equipo médico tiene que buscar el mayor beneficio posible para el paciente oncológico, ¿no? Hay que elegir el momento adecuado y la técnica segura. En el momento adecuado, ustedes saben que un paciente oncológico
que está ya generalmente ha iniciado ya quimioterapia, eh, viene a la consulta en un estado muchas veces de neutropenia, ¿no? Que es una complicación y generalmente va asociada siempre a la administración de quimioterapia. Entonces, si nosotros elegimos un mal momento para la colocación, también podríamos estar de alguna forma contribuyendo a que ese paciente se complique mucho más. Entonces, hay que buscar un espacio idóneo para un momento idóneo para que el paciente pueda tener el procedimiento, ¿ya? Y lógicamente que tenga la técnica segura, ¿no? Que como ya les había mencionado, tiene que generalmente hacerlo en lo posible, hacerlo un cirujano experto en sala de operaciones, con material estéril, ¿no? Ahora, en el principio de confidencialidad, lógicamente los cirujanos tenemos que garantizar la confidencialidad de los datos clínicos del paciente, tanto oncológico, pediátrico o adulto, ¿no? Y también de sus familias. Entonces, dentro de todos estos principios éticos de justicia, beneficencia, autonomía y no maleficencia, cuando hablamos de eso, nosotros también hablamos de lo que son los dilemas éticos, ¿no? Que se presentan todos los días. Por ejemplo, el dilema de consentimiento. Es crucial equilibrar el respeto por la autonomía del paciente, ¿no? La responsabilidad que eso implica y también la responsabilidad del médico de actuar en el mejor interés del paciente. Digamos, si especialmente, ¿no? Si un niño, un paciente pediátrico necesita la colocación de catéter porque, digamos, ya no tiene capital venoso periférico, necesita el tratamiento, ¿no? Y los papás no quieren firmar el consentimiento informado, etcétera, y el paciente a veces, muchas veces, no tanto con el catéter por sino más sucede con el catéter venoso central, que es de vida o muerte ya la colocación para poder darle tal vez infusiones de vasoactivos, infusiones de solución para poder sacar al paciente de un estado de shock, etcétera. Y los papás no quieren firmar, entonces ahí tenemos el dilema ético del consentimiento, donde ya tendríamos nosotros como médicos actuar a favor del paciente y tal vez ya actuar de forma más legal, ¿no? Defensoría del Pueblo, etcétera, puede ayudarnos a intervenir ya en el beneficio del paciente, ya pasando incluso un poco los permisos de los papás, etcétera, ¿no? Ya se hace un poco más legal el problema. Entonces, ese es un dilema ético al cual siempre nos enfrentamos, principalmente en pacientes oncológicos pediátricos. Los dilemas de justicia, como les había comentado, lo justo sería de que todos los pacientes tengan acceso a una atención de calidad, con un cirujano experto en el procedimiento, así como también tener acceso a todo lo que es el material que incluye el procedimiento, ¿no? Esto implica tener el catéter POR, tener acceso a la sala de operaciones, tener acceso al material estéril para hacer un procedimiento idóneo, ¿no? Entonces nosotros en lo posible tenemos que garantizar eso en el paciente oncológico eh, que va a necesitar el procedimiento, ¿no? Muchas veces no se da, pero nosotros tenemos que intentar hacer lo posible para darle el principio de justicia al paciente. Otra vez vemos los principios éticos, justicia, beneficencia, autonomía y no maleficencia, y nos encontramos con los aspectos técnicos con implicaciones éticas, ¿no? Algunos aspectos técnicos pueden ser, por ejemplo, la responsabilidad del paciente. Como ya les había mencionado, hay que buscar, ¿no? Una buena elección del dispositivo y una técnica adecuada. Ya sea en el mercado hay múltiples productos de catéter por, hay varios distribuidores de diferentes tipos de catéter por, ¿no? Nosotros lo que tenemos que buscar es el mejor producto, tomando en cuenta ya los últimos estudios, tomando en cuenta la evidencia,
tal vez que el catéter sea de titanio, para que con las múltiples punciones la base del catéter, del tambor, no se termine rompiendo, ¿no? Como sucede en otros materiales, que sea de poliuretano de última generación el catéter, ¿no? Y en su defecto tal vez de silicona. Entonces, esto hace de que el paciente tenga menos complicaciones, menos trombosis, y asimismo que el dispositivo se obstruya menos, ¿no? Entonces, la elección del dispositivo es muy importante. Asimismo, la técnica adecuada, ¿no? Hay que recalcar nuevamente que el cirujano tiene que ser un cirujano pues que se dedique a hacer esto, ¿no? No un improvisado, no una persona que no sepa bien lo que hace o no conozca la técnica de inserción adecuada del dispositivo, ¿no? La capacitación del equipo es muy importante. Ya en las guías del ESMO se ha mencionado de que es un pilar muy importante la capacitación. Incluso indican que debería ser cada 6 meses, un año, la capacitación del personal que esté en esto. Es decir, acudir a cursos, a talleres, tal vez congresos, para buscar la actualización, y la práctica, ¿no? Viendo lo último, las últimas tecnologías para la colocación del catéter. El seguimiento post-implante es muy importante por lo que les había comentado. El catéter POR podría estar hasta 5 años dentro del cuerpo del paciente. Por lo tanto, durante esos 5 años pueden haber múltiples complicaciones. En el posoperatorio inmediato, en el posoperatorio tardío, ¿no? Entonces, hay que hacerle seguimiento al paciente. Y aquí entra a tallar un aspecto importante. El cirujano no trabaja solo. El cirujano tiene que tener un equipo multidisciplinario, ¿no? Generalmente ahora nosotros contamos con una unidad de acceso vascular en el instituto que consta no solamente de cirujanos oncólogos dedicados a la colocación de los catéteres, sino también de un equipo de enfermería, ¿no? Que muchas veces es más cercano al paciente y puede hacer tal vez de forma más detallada el seguimiento en el tiempo de los pacientes. Entonces es muy importante eso. Ya el registro adecuado y comunicación con el equipo tratante es lo que les había mencionado, ¿no? Entonces el trabajo multidisciplinario, el registro de cuándo se ha colocado el paciente, el registro de cómo se está llevando a cabo los mantenimientos del paciente. Los mantenimientos de catéter por generalmente, según las guías del ESMO y otras guías, está en un límite de 4 a 8 semanas, ¿no? Ideal dentro de las 6 semanas, máximo 8 semanas debería hacerse el mantenimiento de los catéter POR en un paciente que ya no lo está usando de manera periódica, es decir, mensualmente, ¿no? Entonces, el registro de esto es muy importante. Asimismo, en un paciente que está haciendo la quimioterapia y que está usando todavía el catéter POR mensualmente, hay que hacer también el registro para que se describa principalmente cómo ha estado la infusión, cómo ha estado el retorno venoso, si hay retorno venoso o no, si hay dolor durante la infusión, si hay cambios de coloración a nivel de la piel. Todo esto es importante para nosotros tratar de ver también posibles complicaciones. Hay complicaciones por extravasación de quimioterápicos que hacen lesiones muy graves en el paciente. Entonces, el hecho de hacer un buen registro y estar en comunicación constante con tu equipo es muy importante. Recuerden ustedes, cirujanos, no deberían trabajar solos dentro de este equipo de colocación de catéter porno. Siempre hay que buscar aliados y el mejor aliado y el más cercano, creo yo, son las enfermeras. Justamente por eso es que ahora hemos implementado el primer taller de manejo de vías centrales, ¿no? Catéter por y catéter venoso central, orientado para el paciente oncológico, ¿no? Entonces nosotros deberíamos
siempre estar detrás de nuestro personal de enfermería para invitarlo a participar en este tipo de capacitaciones y podamos lograr un trabajo conjunto con conocimientos similares, ¿no? La comunicación afectiva es muy importante, hay que ayudar mucho desde que nosotros recibimos al paciente en la consulta. Tenemos que tomar en cuenta que no solamente se trata de un procedimiento, ¿no? No es que el paciente viene, ya te coloco el catéter por y listo. No, el paciente de por sí llega ya con una carga emocional muy fuerte, ¿no? Un diagnóstico de cáncer, que no sabemos, muchas veces puede ser un cáncer temprano o un cáncer avanzado, ¿no? Entonces ya viene con esa carga afectiva, por eso es que nosotros tenemos que siempre fomentar la confianza, reducir la ansiedad del paciente y facilitar en la toma de decisiones informadas y colaborativas, dándole toda la información de los beneficios, así también hablándole de las posibles complicaciones, pero tal vez dándole la confianza de que su equipo quirúrgico es idóneo para que pueda realizarse el procedimiento con una tasa muy, muy baja de complicaciones, ¿no? Que es lo que nosotros hemos logrado en el instituto actualmente, ¿no? Entonces, es muy importante la comunicación afectiva. Dentro de la evaluación individualizada del paciente, hay que recordar que cada paciente es idiosincrático. ¿Qué quiere decir? Un paciente con cáncer de mama, estadio clínico 3A, digamos, no es igual a otro paciente con el mismo estadio, ¿no? Que tal vez uno viene de Barranca y otro viene de, no sé, del Cusco. No es igual, los pacientes no son iguales, los estados, por más que tengamos el mismo diagnóstico, el mismo estadio de cáncer, etcétera, cada uno viene con una carga afectiva diferente, con una realidad diferente, un estado de salud general diferente. Entonces, nosotros tenemos que buscar la evaluación selectiva de este tipo de pacientes y darle un tratamiento también selectivo, un paciente individualizado para ese paciente, ¿no? Entonces, de esta forma nosotros vamos a mejorar nuestra calidad de atención. La consulta ética, ¿no? En casos de dilemas éticos, como les había mencionado, principalmente en casos en el que el paciente requiera el procedimiento, que sea de vida o muerte, y no tengamos acceso a un consentimiento informado, etcétera, nosotros tenemos, tal vez tendremos que buscar asesoría y consultar, ¿no? Los organismos de ética dentro de nuestros hospitales para garantizar que las decisiones que se tomen sean éticas, ¿no? Respetuosas, valorando siempre los derechos del paciente, ¿no? Oncológico y sus familias. Y si no se puede, entonces incluso podemos ir ya a lo que es el tema legal, ¿no? Para también nosotros protegernos dentro de las decisiones que tomamos para la aplicación de tratamientos y así también proteger al paciente individualmente. Dentro de la formación y capacitación es muy importante, acá le he colocado la evidencia, es una evidencia 2A que tiene o sea, es una recomendación fuerte, ¿no? Es fundamental que el profesional de la salud reciba la formación y la capacitación adecuada, tanto en aspectos éticos como lo estamos haciendo ahora, y en los aspectos técnicos del procedimiento, como lo vamos a hacer el día 12 de agosto, ¿no? En la Universidad de Piura. Entonces es muy importante la formación. No se trata de improvisar, no se trata de ir a practicar con el paciente. Nosotros ahora el día 12 vamos a contar con simuladores, vamos a contar con ecógrafos. Cada participante va a tener acceso a un número de punciones, van a colocar, van a hacer su bolsillo cutáneo, van a colocar el catéter por. Entonces, este tipo de formación y capacitación es muy importante, ¿no? Porque recuerden que todo avanza, todo lo que son el conocimiento médico avanza, ¿no? No es estático. Entonces siempre tenemos que estar capacitándonos, actualizándonos en lo que también es la colocación del catéter por.
El uso de la guía ecográfica también le he puesto la recomendación que es fuerte, 2A. Como les decía, ya no es algo que nosotros podamos usar o no, ya no. El ecógrafo es el gold estándar para la canalización ecoguiada, tanto en los procedimientos de colocación de catéteres temporales como de catéteres permanentes, como es el catéter POR. Entonces, el uso de la ecografía en tiempo real para guiar la inserción del catéter es éticamente preferible porque te va a disminuir grandemente las complicaciones y te va a ayudar a hacer un procedimiento seguro para el paciente, ¿no? Entonces, te reduce múltiples complicaciones como punción arterial, lesiones venosas, el mal posicionamiento de la punta del catéter. ¿Por qué? Porque con el ecógrafo podemos ver dónde está la guía metálica. Si la guía metálica se ha ido hacia la región yugular, ¿no? Superior, o si ha cruzado a la subclavia del lado contralateral, entonces nosotros podemos en ese mismo momento acomodar la guía y asegurar que el posicionamiento final de la punta del catéter sea idónea, ¿no? Entonces, ya no es discutible el uso del ecógrafo en la colocación de los catéteres, ya es una obligación, ¿no? Tenemos que nosotros hacer el procedimiento de forma ecoguiada. Bueno, el mantenimiento de la técnica aséptica, como les había comentado, la higiene de manos es muy importante. El uso de los guantes estériles son esenciales para prevenir infecciones asociadas al catéter, ya un riesgo que debe ser minimizado éticamente. O sea, ya desde ahí nosotros podríamos disminuir grandemente la tasa de infecciones asociadas a catéter. Y el procedimiento debe ser en sala de operaciones con una recomendación 2B, que también es fuerte. Por lo tanto, no puede hacerse en su consultorio. Tampoco puede colocarse el catéter en la sala ambulatoria, donde se hacen procedimientos, donde no está, no se certifica de que sea un procedimiento estéril, ¿no? Tiene que ser una sala quirúrgica, porque solamente en las salas quirúrgicas se determina que hay esterilidad, ¿no? Pues por lo menos buscan garantizar de que todo esté estéril y por lo tanto disminuyamos la tasa de complicaciones. La confirmación de la colocación aún se sigue haciendo por la placa de rayos X. También, como dice la literatura, se puede usar el arco en C. Generalmente lo ideal sería hacer el procedimiento con arco en C en vivo para que nosotros podamos tener la visión de dónde está quedando la punta y poder acomodarlo y terminar el procedimiento ya con la certeza total de que está en una buena ubicación, ¿no? Entonces es muy importante hacer esto. Ahora, hay otros métodos también, ¿no? Para la confirmación de la punta, como se ha descrito en las guías del ESMO, el ecocardiograma intracavitario durante el procedimiento también nos puede ayudar a colocar bien la punta, ¿no? Que sería lo idóneo. Sin embargo, no contamos con eso todavía porque son tecnologías tal vez un poco más avanzadas. Y lo más fácil que se puede hacer en zonas aledañas del Perú, etcétera, tal vez es la placa de radiografía de tórax, ¿no? Que también nos puede ayudar a ver que quede en una buena posición el catéter por y así evitar complicaciones graves, ¿no? Por mal posición. La detención temprana de complicaciones es éticamente necesaria, ¿no? Ustedes ven ahí, generalmente se coloca un catéter en la imagen del centro. Ustedes pueden ver de que el catéter por justo la unión del tambor con el catéter ya se está viendo, ¿no? La piel se ha adelgazado tanto en esa zona donde el catéter ya no está enterrado totalmente en la piel, sino ya se ha hecho muy superficial. Este catéter tiene que sacarse, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si no se saca y si yo no detecto esto tempranamente, ¿qué sucede?
sucede de que puede producirse una infección generalizada, ¿no? Un shock séptico. Recordar que el catéter, la punta del catéter llega a la desembocadura de la vena cava o la aurícula derecha. Entonces llega a la circulación central. Por lo tanto, cualquier patógeno que pueda entrar y migrar por el catéter hasta esa zona, entonces puede ocasionar complicaciones infecciosas graves y mortales para el paciente. En la imagen del lado derecho vemos una dehiscencia, ¿no? De sutura, que todavía está contenida. Generalmente cuando nosotros enseñamos la técnica de cierre para la colocación del catéter POR, nosotros cerramos la piel en 3 fases, ¿no? Acá se ha abierto la última, que ya prácticamente solamente es piel, ¿no? Abajo está todavía contenido el catéter. Entonces, de todas maneras, es una complicación la dehiscencia de la herida que ha tenido este paciente. Por lo tanto, hay que actuar, ¿no? Tenemos que llevarlo ya a retiro de catéter. Entonces, es éticamente imperativo estar atento a todos estos signos y síntomas de complicaciones, ¿no? Para poder actuar a tiempo y evitar complicaciones mayores que puedan costarle la vida al paciente. El retiro oportuno, tal vez y muy importante, retirar el catéter por tan pronto como ya no sea médicamente necesario. Generalmente nosotros seguimos la pauta de que el paciente puede estar con el catéter 5 años. Los mantenimientos se realizan máximo cada 8 semanas, ideal entre las 4 y las 8 semanas, es decir, 6 semanas, ideal. Durante todo ese tiempo, el paciente, muchas veces, pacientes que han tenido cáncer temprano, etcétera, logran un control de la enfermedad. Entonces, entran a una etapa de observación. En esta etapa de observación, generalmente nosotros recomendamos que sea mínimo un año, ¿no? Donde el paciente esté acudiendo a sus mantenimientos de catéter y no necesariamente se use con tratamiento de quimioterapia, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué recomendamos que sea un año todavía? Porque muchas veces el cáncer que aparentemente se ha controlado eh, en el tiempo, a los 6, 7 meses, muchas veces vuelve, ¿no? Hay recaídas de los pacientes y el paciente necesita nuevamente usar el catéter POR. Entonces, generalmente nosotros recomendamos el seguimiento de un año. Si en ese seguimiento de un año ya no se ha usado el catéter y el paciente tiene controles negativos para enfermedad, procedemos a sacar el catéter, ¿no? Ya que también recordemos que si el paciente tiene innecesariamente el catéter, le puede condicionar otro tipo de complicaciones. Hay que recordar que el paciente con cáncer tiene un estado de hipercoagulabilidad, ¿no? El cual te produce trombos a nivel de la circulación, ¿no? Tiene más facilidad de la creación de trombos. Y ya de por sí el catéter POR o cualquier dispositivo intravascular también te predispone a la formación de trombos. Entonces, el paciente oncológico tiene la suma de dos factores, ¿no? Ya de por sí el diagnóstico de cáncer y la presencia del catéter dentro del vaso sanguíneo. Entonces tiene una alta probabilidad de desarrollar complicaciones de trombosis asociadas a catéter. Por lo tanto, si ya no es necesario para el paciente, se recomienda la, sacar el catéter, ¿no? Retirar el catéter para reducir riesgos, ¿no? No solamente de trombosis, también infecciosos, porque a veces se hace una mala técnica aséptica para el mantenimiento del catéter y podemos ocasionar también una complicación infecciosa, ¿no? Entonces, el retiro oportuno es muy importante. Situaciones cuestionables que nosotros tenemos que tener en cuenta para la colocación del catéter, por ejemplo, la colocación por comodidad sin indicación.
Hay indicaciones básicas para la colocación del catéter, ¿no? Generalmente todo paciente que va a entrar a quimioterapia debería, y son principalmente en neoplasias sólidas, todos deberían tener catéter, ¿ya? Pero la colocación por comodidad, sin una indicación clara en una enfermedad que tal vez todavía no tiene buen diagnóstico, etcétera, es cuestionable, ¿no? El paciente terminal sin beneficio real. Si yo sé, lamentablemente, como les decía, el catéter POR se coloca en neoplasias sólidas. Uno de los mayores usuarios son las neoplasias provenientes del páncreas, o sea, el cáncer de páncreas. Lamentablemente, como muchos cirujanos oncólogos deben estar en esta ponencia, ustedes saben que el cáncer de páncreas es muy agresivo. Entonces, muchas veces no se le da ni 6 meses al paciente. Sin embargo, se les coloca el catéter POR. Entonces, esta situación cuestionable de paciente terminal sin beneficio real, también, o sea, ya de por sí es cuestionable, ¿no? Porque un paciente que, por ejemplo, tenga un cáncer de páncreas, que va a ir a quimioterapia, no necesariamente es terminal, pero podría ser que su sobrevida no llegue tal vez a los 6 meses o un año. Y sin embargo, sí requiere catéter, ¿no? Que es muy diferente a una situación de un paciente totalmente terminal, que ya tal vez ya está boqueando, ¿no? Que ya el pronóstico de vida no llega tal vez ni a los 15 días, 20 días, un mes. Ahí sí sería más cuestionable, ¿no? Sin embargo, hay que recordar que un paciente terminal muchas veces tiene dolor mal controlado. Y si tenemos un paciente con dolor mal controlado, con capital venoso periférico inexistente, tal vez podría valorarse la colocación de un catéter POR. Sin embargo, hoy en día tenemos otras opciones que no necesariamente implican la puesta del catéter POR. Podría ir tal vez a una colocación de un PIC que está indicado en pacientes que van a requerir tratamiento de hasta un año, digamos, ¿no? Y también es permanente, le dura un año al paciente. O el midline, ¿no? Que también la duración puede ser de 6 meses. Entonces, no necesariamente tenemos que ir al catéter POR, sino también recomendar otro tipo de procedimientos de acuerdo a la necesidad del paciente, viendo siempre el pronóstico y la evolución del paciente, ¿ya? Otra situación cuestionable es el consentimiento informado, sin consentimiento informado. Lógicamente nosotros no podemos hacer nada sin consentimiento informado, a no ser que el paciente, digamos, actuemos en situaciones de emergencia, no donde se tenga que hacer el procedimiento sí o sí por cuestión de vida o muerte del paciente, lo cual quiero recalcar que no sucede en la colocación del catéter POR. El catéter POR, la colocación del catéter POR no es un procedimiento de emergencia, ¿ya? La colocación del catéter POR es un procedimiento electivo, es una cirugía electiva. Por lo tanto, el paciente tiene que ir en óptimas condiciones al procedimiento. Ya es muy diferente a la condición, digamos, de un paciente que requiere un catéter venoso central temporal, ¿no? Entonces, esto de sin consentimiento informado, básicamente, en un paciente que necesite catéter POR no se puede realizar, porque no es un paciente que va a necesitar el catéter POR en una situación de riesgo de vida, ¿no? Porque para eso tenemos otro tipo de procedimientos temporales y con menos, posiblemente, complicaciones y con menos tiempo quirúrgico, etcétera, ¿no? A favor del paciente. No se puede realizar la colocación del catéter por si el paciente no ha firmado el consentimiento informado. El uso para fines no aprobados, digamos, hace poco yo tuve una paciente en el instituto que lógicamente medicina lo ha mandado a colocación de catéter porque ella es una paciente que tiene bastante tiempo el tratamiento y es una paciente que no está respondiendo al tratamiento y que ya no tiene capital venoso periférico.
por lo tanto lo mandan a catéter POR porque ya no hay forma de canalizar ese paciente. Se le ha colocado el catéter POR, ¿no? Porque la indicación era para quimioterapia, sin embargo, la paciente, posterior a la colocación de catéter POR, indica que ya no va a recibir quimioterapia, ¿no? Que ella ha decidido ya no recibir quimioterapia y usar el catéter POR para colocación de otro tipo de medicinas, medicina alternativa, como muérdago u otro tipo de medicinas que ahorita están en boga, ¿no? Medicina alternativa. Entonces nosotros no podemos colocar el catéter POR para ese tipo de usos, ¿no? Si sabemos que es para ese tipo de usos, es mejor no colocar el catéter POR porque no sabemos, no está estudiado, no hay evidencia de cómo reaccione el catéter, el material del catéter al contacto con estas sustancias. Además, sí, tal vez son sustancias que precipitan más rápido, puede hacer que ocasione la obstrucción más rápida del catéter, ¿no? Y otro tipo de complicaciones. Entonces, para usos de fines no aprobados, que no tengan evidencia, no hay que colocar el catéter, ¿ya? Solamente para fines que ya tengan evidencia de, digamos, de la reacción del catéter a la sustancia, de cómo se van a hacer los mantenimientos, si tolera o no el catéter por la administración de esas sustancias y así poder evitar las complicaciones futuras al paciente, ¿no? Casos éticos, miren ustedes este niño, esta es una foto real de un niño de la UCI que ha tenido la colocación de catéter POR en otra institución. Miren ustedes cómo está el catéter POR, la zona donde se hace el bolsillo cutáneo en la región pectoral, prácticamente está abriéndose, ¿no? Y el catéter POR está, la cicatriz está sobre el catéter POR. La zona de punción que tendría que quedar más abajo está sobre, o está debajo de la cicatriz de la herida, ¿no? Y arriba, en la parte tunelizada, vemos que el catéter se ha exteriorizado también. Entonces, ya vemos, o sea, se ve, ¿no? El catéter por. Este niño está con septicemia. A nosotros nos llamaron para poder retirar el catéter. Lamentablemente, ya cuando nos llama la UCI para retiro de catéter, nosotros lo estamos evaluando justamente para retirarlo ahí dado la premura de la situación, dado que el niño ya no podía ser trasladado a la sala de operaciones y todo lo teníamos que retirar ahí, ¿no? Para evitar bajarle un poco el foco infeccioso y lamentablemente el niño durante la preparación del material para hacer el procedimiento hizo paro y falleció. Ya no salió del paro, ¿no? Entonces hizo una complicación séptica grave que lamentablemente no resistió. Y si nosotros cuando revisamos la historia clínica, el niño estaba recibiendo tratamiento, era prácticamente nuevo, ¿no? Es un paciente nuevo que recién estaba empezando a recibir tratamiento y todo eso. Y toda la complicación que ha tenido ha sido por el catéter. La complicación infecciosa, la sepsis de foco catéter ha sido básicamente por el procedimiento mal realizado, ¿no? Entonces ahí vemos la importancia nosotros de hacer un buen procedimiento con todo lo que ya les he explicado. Entonces, el aspecto legal y normativo, siempre van a haber normas locales e internacionales que nosotros tenemos que guiarnos. Lógicamente, no estamos exentos de evadir las normas que se han establecido dentro del país donde estamos, dentro de la localidad donde estamos, ¿no? Asumimos la responsabilidad civil y penal, recuerden siempre esto, porque cualquier complicación que tengamos, principalmente pacientes pediátricos, puede muchas veces ocasionarnos problemas legales mayores, ¿no? Entonces hay que evitar todo este tipo de procedimientos, este tipo de complicaciones que nosotros podamos tener.
siempre documentando, ¿no? Las decisiones, documentando el consentimiento, poniendo las notas, buenas notas de evaluación, evaluar individualmente la situación del paciente, enfermedades aledañas, situaciones particulares de los pacientes que puedan, para A o B, incluso maximizar las complicaciones ya descritas en otro tipo de pacientes, ¿no? Entonces es muy importante tomar en cuenta el aspecto legal y normativo en el procedimiento. La perspectiva del paciente hay que acompañarlo porque siempre hay un impacto psicológico. Puede haber dolor el primer o segundo día pos la colocación. Muchos pacientes se sugestionan y piensan de que ese, por ejemplo, si lo colocamos en la región pectoral derecha, ya el brazo derecho ya no lo mueve. Entonces, adoptan posiciones irregulares que posteriormente le causan mucho más dolor incluso, ¿no? Porque el hecho de limitar el movimiento del brazo por miedo a que se haga algo el catéter, ya te provoca dolor, te provoca contracturas musculares, etcétera, que no son complicación del catéter POR, sino son complicaciones de las posiciones anómalas que el paciente está adoptando, ¿no? Para, dentro de su pensamiento, prevenir tal vez chocar el catéter, ¿no? Presionar el catéter, etcétera. Hay que ser muy empáticos con los pacientes y hay que siempre tener buena comunicación, indicarles, tomarnos el tiempo para indicarles cómo va a quedar la herida, cómo vamos a poner las gasas, el apósito, cuándo hay que retirar, qué signos de alarma debe tener, indicarles también que el catéter puede ser usado o no puede ser usado. ¿No? Generalmente todos salen ya para usarse los catéteres, ¿no? Indicarles cuándo va a ser su próxima cita para el control de la herida, cómo son los controles posteriores, los mantenimientos posteriores, etcétera, ¿no? Educar siempre al paciente y tener buena comunicación. El manejo, como les dije, es multidisciplinario. Hay que coordinar siempre entre todas las especialidades, hay que tener educación continua, nosotros los médicos, el personal de enfermería, médicos de otros departamentos, como generalmente medicina oncológica, educarlos, indicarles cómo son los cuidados del catéter, cuáles son los signos de alarma para determinar complicaciones, ¿no? Y también hacernos recalcar las indicaciones para la colocación. Como les decía inicialmente, todo paciente con neoplasia sólida debería ir a colocación de catéter POR. Entonces, tal vez formar organigramas o flujos, hacer flujos dentro de nuestras instituciones, donde ya de por sí estos pacientes puedan ser enviados a las unidades de acceso vascular, ¿no? Para que puedan tener la colocación del catéter POR antes incluso de iniciar su tratamiento quimioterápico y así preservar su capital venoso periférico, ¿no? El plan de mantenimientos y revisiones periódicas, como ya les había comentado, es muy importante, ya que el catéter POR es un dispositivo permanente, entonces requiere un control en el tiempo. Conclusiones generales, bueno, como les había comentado, la ética y la técnica van de la mano, ¿no? No significa de que aprendo solamente la parte técnica y los principios de ética los dejo de lado, no. Siempre es importante la fusión de estos dos pilares. El catéter POR es una herramienta que nos puede ayudar a nosotros a dar tratamiento al paciente y al paciente a sobrellevar mejor su tratamiento. No es un fin. No significa de que voy a colocar catéter POR, mi fin es colocar catéter POR independientemente de la indicación, ¿no? Tal vez con un fin de lucrar, generalmente lucro, ¿no? No, no se trata de eso. Se trata más que nada de ver que el catéter POR es una herramienta y esa herramienta hay que saber usarla, ¿no? Viendo, evaluando bien el caso de cada paciente. Decidir siempre en beneficio del paciente, ¿no? Respetar los principios éticos fundamentales y priorizar el bienestar y la dignidad del paciente oncológico pediátrico y adulto.
Bueno, muchas gracias por haber estado presentes durante esta ponencia. Nos vemos el día 12 en el taller de colocación de catéter por ahí en la Universidad de Piura. Ok, nos vemos en ese entonces. Que tengan buen día. Chao.